Vamos a empezar. Ahí empezamos. Muy bien, buenas noches. De manera oficial, estamos dando inicio al curso Procesamiento de Encuestas, apoyados en los software SPSS y Excel, y validación de instrumentos, en el cual también nos aportará un compañero ese tema específico. Yo trabajaré más los otros elementos, el grueso del curso, pero también me apoyaré en otro compañero. Bien, también saludo, bueno, estamos ahora varios compañeros, el compañero de Bolivia, la compañera en Bogotá, Medellín, Urabá, como participantes. Vamos entonces a trabajar este tema, y al ser la primera sesión, en general también, como estrategia me gusta trabajar la parte de conducta de entrada, porque al final quiere decir al final del curso, lo que llamo ya una conducta de salida, que estos elementos que se van incorporando como en estas las primeras partes de las charlas, vemos si ya nos hemos empoderado de esas temáticas. Entonces, la primera conducta de entrada, como un interrogante, tengo la siguiente: ¿cómo se clasifican las variables según su naturaleza? Alguien me puede decir, lo va colocando en el chat. También es cierto, o entiendo, que puede ser el lenguaje todavía un poquito ambiguo, en términos de que en diversas, digamos, docentes o documentos, pues no siempre se hablará de según su naturaleza. Eso puede tener varias connotaciones. Pero bien, ¿cómo se clasifican las variables? Entonces podríamos decir a grosso modo, ¿cómo clasifican las variables? Entendiendo que esto tiene que ver con la forma de procesar posteriormente los datos. ¿Qué me pueden decir? ¿Esto se clasifica amarillo, verde, azul, o cómo lo ponemos? Tenemos unas variables que son, por ejemplo, salarios, unas variables que son, ahí ya nos están dando una primera pauta. Perfecto. Bueno, se pueden clasificar en cuantitativas y cualitativas. Es correcto. Que también entonces tomaría el nombre de, unas son numéricas y pueden ser otras categóricas. Son diversas clasificaciones, ¿no? O nombres. Entonces las variables pueden ser numéricas, que son cuantis, categóricas, que son cualitativas. Es correcto. Esas son una manera de identificar las variables. Ahora, ¿cómo se clasifican según su escala de medición? Esta sí es más estandarizada. Ya escala de medición es más común en los diversos documentos, países y el lenguaje estadístico. Entonces, según las escalas de medición, ¿cómo podemos identificar esas posibles categorías de mi variable? Vamos colocando cómo clasificamos las variables según su escala. Bueno, ahí viene otro aporte: continuas discretas, pero esas las podemos subdividir más bien de la primera parte. Muy bien, ahí ya veo, ahí está el aporte importante: ordinales, nominales. Perfecto. Sí, muy bien. Sí, las cuantitativas se dividen en continuas y discretas. Eso está perfecto. Entendiendo discretas aquellas que toman valores más puntuales, aunque hay unas definiciones más exactas, pero en lo general o en lo práctico son los que toman valores enteros. Es lo que se identifica fácilmente. Y las continuas obviamente toman infinitos valores en un rango. Pero ya en cuanto a las escalas de medición, es lo que nos está haciendo el aporte Gloria. A ver, consulto si todos están de acuerdo, Claudia, en términos de que son ordinales, nominales, intervalo y de razón. Ahora, en el software SPSS, el tema de intervalo y de razón, básicamente las vamos a llamar como escala. Así se conoce. O el software las junta en una sola categoría. Pero los documentos en general, el 99%, digámoslo de alguna manera, hablan en esas cuatro clasificaciones. En el texto que yo, digamos, impulso, que trabajo, yo también junto ya intervalo y razón y hablo más bien de escala. Bueno,
el otro conducta de entrada, otro interrogante, se dice, ¿qué se entiende por respuestas excluyentes? Valga decir, vamos a tener también unos cuestionarios y necesitamos identificar, bueno, esa pregunta es excluyente, o la respuesta, ¿no? Más bien, ¿qué entendemos por la palabra excluyente? O pregunta excluyente de una vez, o un ejemplo de ella. Yo pregunto, si yo digo, o la pregunta fuese, ¿cuál de las siguientes comidas prefiere para el desayuno? Colocamos, hablando de carnes, pues no importa pescado, el pollo, carne roja, verduras, que no es carne. Eso ¿son respuestas excluyentes o no son excluyentes? En ese caso, lo que quiero llegar es si tenemos claridad en cuándo podemos hablar de una pregunta en la cual solamente las respuestas son excluyentes. ¿Tenemos claridad en ese concepto? 1 sí, 2 no, 3 no tengo ni idea. Esa es la que hemos venido impulsando también como otro numerito. 1 sí, 2 no, 3 no entiendo. Muy bien. ¿Se entiende? Excluyente. Perfecto. Excluyente, el ejemplo más sencillo que se viene a la cabeza, muy bien, Gloria, aquí lo vamos a aclarar, es el tema de sexo o género, depende de cómo se pregunte. Porque si una persona es mujer, evidentemente no puede ser hombre. Entonces son excluyentes. Al seleccionar una opción, ya las otras no pueden suceder. Ese es el tema de exclusión. En este caso, entre otras cosas, todas son mujeres. Eso está muy bien. Bueno, entonces, esos son el tema de exclusión. Por lo tanto, si son excluyentes, uno solamente puede tomar una opción. En el caso de las comidas que mencionaba, la gente puede seleccionar, no, a mí me gusta el pescado y me gusta el pollo. Se seleccionaron 2. Esas no son excluyentes. Entonces, hay que tener esa claridad. ¿Por qué? Porque de eso también, ojo, de eso también depende la forma de construir la base de datos. Observen, esto es supremamente útil. Si las respuestas son excluyentes, yo para una interrogante, o sea, una pregunta, solo dejo una columna o una variable para construir mi archivo. Pero si se pueden seleccionar varias respuestas, no sería excluyente la situación, debo de dejar varias columnas en la construcción de los archivos. Bien, ¿qué técnicas de encuestas ha escuchado? Es decir, ¿cuáles ha abordado a las personas? En este caso, pues encuestas habla más de personas, claro está. Entonces la pregunta aquí en este es, ¿cuáles son las técnicas para usted retomar, o mejor, lograr obtener la información de las personas? Colóquenme nombres ahí, de lo que pensamos, claro está. Técnicas. Vemos una línea, ¿cierto? Pues hay una forma que es evidente y es el cara a cara, ¿cierto? Una de las más usuales. Pero, ¿qué otras tenemos? ¿Cómo puedo abordar? ¿Cierto? Encuesta, entrevista, observación. Esas son como otras técnicas. Aquí ya nos van dando otra línea, al menos en el sentido que lo buscaba. Telefónica, claro. Personal, que es lo que llamé cara a cara. Por email, muy usual ya. O sea, hay técnicas como esas. La encuestas online, la parte de por el correo certificado normal. Esas son técnicas, eso está correcto. Bueno, por respuestas múltiples, yo creo que respuestas múltiples con el mismo ejemplo de la comida, salimos de esa. O sea, si yo puedo seleccionar varias opciones, entonces tengo obviamente respuestas múltiples, que es el tema de a qué dedica su tiempo. Uno puede colocar varias opciones, ¿no? Uno puede dedicar a la lectura, digamos la música y a estudiar. Pueden seleccionarse en varias, ¿sí? Esas son respuestas múltiples. Bueno, ¿qué indicadores son los usuales y adecuados para respuestas dicotómicas?
Obviamente primero tendremos que saber qué es una respuesta dicotómica. Asumamos que ya lo entendemos. La persona que no, pues obviamente me lo explicita. Pero entonces, ¿qué indicadores son los usuales para ese tipo de respuestas dicotómicas? Claro, si sabemos bien que es dicotómicas. A ver, ¿qué me están colocando? ¿Qué respuestas son las usuales? Perdón, ¿qué indicadores son los usuales? Muy bien, estamos de acuerdo. Proporciones. Es válido porque, entre otras cosas, sí, puede ser un sí o un no, pero también puede ser un sirve, no sirve, muere, no muere, pero la situación es que hay dos posibles resultados y en general uno busca mucho las proporciones. Sí, se pregunta posiblemente por dos candidatos también, o ahora como se habla de cuál es la favorabilidad del presidente, entonces si estoy de acuerdo con su gestión o no. Si ya se le adicionan otras que medianamente o etcétera, pues obviamente ya no estamos en ese tema. Pero sí estamos entonces en proporciones, razón no tanto dado que, bueno, podría ya mirarse entonces en caso particular, pero generalmente se trabajan más las proporciones, definitivamente, o porcentajes también, claro está. Muy bien, esa entonces es una primera entrada que tenemos, y con base en esos primeros elementos, entonces estoy mostrando un pantallazo donde tomo unas preguntas de un cuestionario, el cual voy a usar en algunos momentos durante el curso incluso. Todavía no vamos a dar ningún contexto, solo pregunto. Lo que tenemos como interrogante 10, número de empleados por nivel. Entonces tenemos nivel directivo y en el cajón se colocará cuántos son los empleados, el nivel medio y cuántos son. Ese tipo de interrogante es una variable cuantitativa o cualitativa. Bueno, usualmente también hago las preguntas como enunciados o no preguntas, sino que las paso a enunciado para que nos quede más fácil la respuesta. Muy bien. Ahí ya estamos diciendo. Yo puedo afirmar entonces lo que ya me lo contestaron muy bien. Cuantitativa. Perfecto. Pero tengo tres posibles respuestas. O mejor, hay tres respuestas. Para el nivel directivo un número, para el nivel medio otro y para el nivel operativo otro. Por lo tanto, debería de tener en la construcción del archivo Excel 3 columnas. Yo las llamaría 10.1, 10.2 y 10.3. Pero lo que coloco ahí en cada columna va a ser el número para cada caso. Muy bien. En la 11 dice años de la empresa y tengo 5 opciones. Ese tipo de pregunta, ¿cuál sería o cuál es la escala de medición? Recuerden que las escalas de mediciones nos colocaron ahorita, estaban en nominal, ordinal, intervalo y razón. Yo después menciono que las intervalo y razón las podemos juntar, pero aún así, ¿cuál es? Ahí está muy bien. Bueno, ¿estamos de acuerdo con lo que nos está comentando Gloria? Veamos, tus compañeras. ¿Qué tipo de escala de medición es ese interrogante? Años de la empresa y habla menos de 5, entre 6 a 10, etc. Perfecto. Sí, señor. Eso es una escala ordinal. Ordinal. En el documento que se envió como la presentación, y debo de afirmarlo, espero que lo lean pues, en estos días, este fin de semana que tenemos más, lo mencionan como una escala de medición de tipo intervalo. Pues no, definitivamente eso es ordinal como lo estamos colocando acá. Intervalo no quiere decir que el tipo de interrogante es porque yo lo coloqué así, de 6 a 10, de 11 a 15, eso es un intervalo, pero con otra connotación.
de 6 a 10, de 11 a 15, sí, pero no, la variable como tal es ordinal. La de intervalo es aquella que se habla más con un referente del cero absoluto, es cuantitativa, permite promedios, permite desviaciones. Aquí habría que hacer otra situación para calcularlos, como una marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo, pero realmente es ordinal. Bien, ahora, con lo que consultábamos en la primer pantallazo, ¿qué me pueden decir si esta es un tipo de pregunta con respuestas excluyente o no excluyente? Voy a afirmarlo. El interrogante de 11 es una pregunta excluyente. 1, ¿están de acuerdo? 2, no. 3, no tenemos idea. Excluyente. 1 sí, 2 no, 3 no hay idea. Ya veo una respuesta, otra, muy bien. Ánimo, ánimo, me falta un pedacito. Mi amiga Esperanza salió tal vez un momentico. A ver, Claudia. Bueno, perfecto, el 1. Ese 1 era de ahora. Bueno, sí, eso es excluyente porque uno no puede pertenecer a más de una categoría. Eso es lo que hacía por referencia ahora. Entonces, si la persona chulea la opción 3, ya no puede haber más, porque tiene de 11 a 15 años y ahí quedó. No hay más posibilidades. Esas son las preguntas con respuestas únicas, o sea, que excluye el resto. Y esas son las que me permiten identificar que en la construcción del cuestionario solo necesito una sola columna. Entonces tengo P11, mientras que ahora dije P10.1, P10.2, P10.3. Tengo 3 columnas, o requiero 3 columnas. La P11 es solo una columna. Y la P12, ¿cuántas columnas necesito? Una. Me dicen que colocan un 1 si están de acuerdo. Para el interrogante 12 solo requiero de una columna. 1 sí, 2 no. Reitero, para la pregunta 12, eso está muy bien. A ver, Jaycee, yo ya lo que necesito aquí es... Ah, es correcto, muy bien. Y el 3 también ya lo voy a reforzar la pregunta. El interrogante es, en la pregunta 12, solo requiero una columna para construir la base de datos, digámoslo, o no. Entonces, obviamente es no, porque necesito, claro, claro, se necesitan 3 columnas, o sea, necesito P12.1, P12.2, P12.3. ¿Sí? Buenas noches, amigo y apreciado Jesús. Un gusto tenerte por estos lares. Entre otras cosas, bueno, aprovecho para mencionar que nuestro compañero Jesús nos está escuchando bien. Por favor, ¿nos lo confirmas? Muy bien. Es la persona que nos va a orientar el tema de de validación y confiabilidad de instrumentos. Yo aportaré de pronto alguna basecita por ahí, pero él es la persona encargada nos va a dirigir algunas sesiones en ese sentido. Entonces, estamos en este momento con Claudia, Jaycee, Gloria, Esperanza, y tenemos 4 personas más que están, unos con videos y otros que se disculparon hoy, como Blandonly, que tú conoces, y se me escapa, no, y María Elena, que también conoces, ¿no? Eres muy conocido aquí. Bueno, esa es la conducta de entrada. Ahora, ¿qué indicadores sugiere? Pues ya eso no lo vamos a hacer énfasis hoy. Muy bien, enseguidita fuera de cámaras te doy un poquito el micrófono para Jesús, que siempre nos da línea en algunos detalles y en el agüita que tomo. Bueno, seguimos aquí en la conducta de entrada y en este otro instrumento, en este otro interrogante, son preguntas tomadas de cuestionario para ir dinamizando, digamos, la conversación. Para todos y los maestros nuevos, digámoslo, hay una lupita en la parte superior derecha. Ya ustedes más bien, sí, a la derecha una lupa con el más, lo cual acerca el texto de la presentación, y con el menos lo alejan. Pues por favor lo pueden ensayar, sobre todo Claudia, que es de Jesús, te presento Claudia, que es de nuestro querido Bolivia, primera compañera que nos toca de Bolivia. Hemos tenido Ecuador, Venezuela, México, Perú, Chile, y ahora tenemos Bolivia. Muy bien.
Bueno, aquí tenemos otro interrogante y la pregunta es, ¿qué indicadores pensamos que nos pueden ser útiles para este tipo de interrogantes? Enseguida, hoy, más tardecito envío la presentación. Tenemos uno que dice, o la pregunta es, ¿qué tanto considera usted que los siguientes aspectos son necesarios en los procesos de internacionalización de una empresa? Y viene la clasificación donde uno no se necesita, no es necesario, el 2 es poco necesario y obviamente el 5 es muy necesario. Entonces, si tomo la parte 17 que nos está diciendo, voy a seleccionarlo un poquito más, la 17 nos dice políticas de gobierno, o sea que estaríamos pensando en, o mejor la redacción sería, ¿qué tanto considera usted que las políticas de gobierno son necesarias? Y evalúe de 1 a 5. ¿Qué indicador sería el útil o el que usted plantea para sintetizar esa información? A ver, políticas de gobierno, habría la globalización. Para cada uno de esos opciones habría que seleccionar una posibilidad de 1 a 5. Vamos a refrescar, entonces voy a devolver la pantalla un pedacito, es la estrategia, y vuelvo y la avanzo. Y ahí está en pantalla. Entonces el interrogante es ese. ¿Qué tanto considera usted, con gusto, que las políticas de gobierno son necesarias en el proceso de internacionalización? Y coloca de 1 a 5. La pregunta es, bueno, vamos a ayudar un poquito más. Voy a suponer que yo contesté en políticas de gobierno, puse que es necesario, o sea, Chuliel 4. Obviamente otra persona hizo el 2, el 3, el 4, el 4, el 5, el 4, el 4, el 3, el 4, el 4. ¿Qué indicador necesitaríamos ahí o qué indicador sugerimos para el tema? Podemos decir, bueno, no sé cuál podría ser, alguien puede decir proporción, alguien podrá decir otro, alguien dice, bueno, no sé, no tengo idea. Ahí está un interrogante, porcentaje. ¿Qué opinan? ¿Qué otro, cómo puedo sintetizar, digamos, una información de ese estilo? Animémonos, ya hubo una primera interrogante. Bien, pues en el abordaje del curso pues vamos a mirar precisamente este tipo de interrogantes también, no solo los sí y no, no solo las variables excluyentes, sino que también en este tipo de escalas, porque esto es una escala de 1 a 5, esta sí, entre otras cosas, es una pregunta que la podemos considerar de intervalo, que para el SPS será escala. Pero a ver, ¿quién más me aportó? Estamos eximiendo a quién, a Jesús, él también nos puede poner el punto sobre las IES, como se dice. Bueno, se me quedaron en porcentaje. Bien, aquí en ese tipo de interrogantes uno puede calcular perfectamente promedios. Y es promedio porque de entrada la escala es intervalo, o sea, es una cuantitativa. Y para las cuantis podemos calcular todos los indicadores usuales de estadística como para sintetizar la información. Entonces, aquí en este tipo de interrogantes se mueven algunos indicadores estadísticos como el promedio, fundamentalmente, pero siempre que hay un promedio tendríamos que hablar de una de variabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Este es un esquema entonces que también abordaremos. La media, sí, es correcto. Perfecto. La media, que es sinónimo de promedio. Y alguien ya dirá que entonces una moda también es muy útil. La mediana, juega, válido. Entonces todas ellas nos servirían para este caso concreto. Muy bien, aquí traje a colación otra diapositiva sobre gran estudio de cómo somos los antioqueños. Yo ya tengo un videito aquí muy larguito, 20 y pico minutos. Voy a parar este para que no nos queden tan largos los videos.